la ansiedad y lo que debes saber. Parte 5. Aunque los síntomas físicos son los más fáciles de identificar, gracias a sus efectos visibles, también existen los aspectos vinculados a la forma en que las personas reaccionan ante la ansiedad. Cuando se habla de síntomas cognitivos, se hace referencia a los pensamientos y las imágenes mentales que vienen a la cabeza cuando se está ansioso. Es decir, esos pensamientos automáticos que típicamente nos vienen cuando estamos ante una situación atemorizante, o notamos algo en nuestro cuerpo y que suelen abonar a la intensidad de la misma. Suele ser una especie de diálogo interior que tenemos con nosotros mismos, justo antes de que comiencen otros síntomas fisiológicos, conductuales, emocionales o motores. Las personas los describen como pensamientos de no voy a poder soportarlo, esto es horrible, me dará un infarto, enloqueceré. Estos pensamientos pasan por la mente automáticamente, como un flash. Acompañando al diálogo interior, aparecen reacciones de catástrofe tales como una preocupación injustificada, intensa y constante y miedo o temor injustificado, desproporcionado e irracional. También se presenta preocupación excesiva, que lleva a la persona a temer constantemente, incluso cuando no hay razón para ello. La mente puede dar vueltas en círculos en una misma idea, dificultando la concentración. A esto se le llama rumiación. Todo esto las lleva a sentir un estado de alarma constante, abrumador y desproporcionado. El temor y preocupación no tienen una razón justificable, y no es proporcional a la amenaza que los genera, como por ejemplo, miedo intenso a hablar en público, miedo a los sonidos fuertes, o a las relaciones sociales. Ambos no representan una amenaza para la vida o la seguridad. Se llega a anticipar que algo terrible está a punto de suceder, incluso si no hay evidencia de ello. Esto puede hacer que las personas se sientan constantemente en alerta. A esto se le llama expectativas catastróficas. Toda esta tormenta de sensaciones físicas y percepciones cognitivas nos lleva a pensar en cosas negativas, ideas irracionales, molestas y desagradables. Generalmente tienen relación con aspectos de lesión o autolesión, de naturaleza sexual, religiosa, de enfermedad o escatológica, pensamientos que sugieren una apariencia que no es acorde a nosotros. Además, esto afecta nuestro estado de ánimo y hace dudar sobre la propia capacidad para mantener la cordura, a la vez que la mente se vuelve menos eficiente para tareas como el aprendizaje y la memoria, la identificación de patrones, el sentido común, la percepción de estímulos, la capacidad de tomar decisiones y, por supuesto, la concentración. A veces, quien ha pasado por episodios intensos de ansiedad o estrés puede sentir desconexión de la realidad, o incluso como si estuviera viendo las cosas desde fuera de su cuerpo. Esta es una experiencia que llega a ser confusa y desagradable. A esto se le llama despersonalización y desrealización, y pueden aparecer de manera individual, o ambas a la vez. La despersonalización se refiere a la sensación de que uno está desconectado de sí mismo, como si estuviera viendo sus acciones y emociones desde una perspectiva externa. La persona siente que no está en control de sus propios pensamientos o acciones. Y en la desrealización, se percibe que el entorno o la realidad que nos rodea se vuelve extraña, irreal o distante. Se siente que las cosas no son como deberían ser o que se está viendo el mundo desde fuera de sí mismo. Para gestionar toda esta amalgama de reacciones y pensamientos irracionales que llevan al desarrollo de sensaciones desagradables, hay que tener en cuenta 3 cosas. 1. Que la desrealización y despersonalización son percepciones de la respuesta ansiosa patológica, y que tanto estos como los pensamientos automáticos, pensamientos que surgen de manera espontánea en la mente sin que conscientemente los iniciemos o controlemos, son un mecanismo más de la mente humana para procesar la información de manera rápida. Aunque no siempre son útiles, más bien cuando se producen ante un cuadro ansioso o de estrés, su propósito se vuelve impreciso, transformándose en distorsiones cognitivas, como la generalización excesiva o el pensamiento catastrófico. 2. Que son irracionales y poco realistas. No morirá, ni enloquecerá, no representan su naturaleza real, no son objetivos, y no justifican lo que se siente en ese momento, simplemente son ideas. 3. Son situaciones que se pueden controlar. La mente nos advierte de un peligro mucho mayor del que en realidad tenemos que afrontar. Aprender a identificar si es cierto, si realmente representa un peligro, ayudará a manejar los episodios ansiosos. Una vez racionalizado y verificado que es una amenaza falsa, se desecha y se interioriza que la sensación que generó es parte de la respuesta ansiosa. Por último,
Siempre se hace el hincapié que aunque sea muy molesto o desagradable, la ansiedad no causará ningún daño por sí sola. En dado caso se necesite ayuda para su apropiada gestión, se recomienda la atención profesional pertinente.